El Gobierno de España tiene desde hoy un nuevo delegado en Aragón, Gustavo Alcalde, quien ha jurado el cargo esta tarde ante los asistentes. Se ha comprometido en ser la voz de los aragoneses ante el Ejecutivo Nacional. Quiero hacer de la colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones y de la lealtad institucional las líneas maestras sobre las que diseñar la acción de esta delegación del Gobierno en Aragón, siendo plenamente consciente de mi papel bidireccional, de ser, por un lado, cauce y expresión de las actuaciones presentes y futuras del Gobierno en España, del Gobierno de España en Aragón, y, por otro, embajador ante el Gobierno de la Nación de las demandas, anhelos y necesidades de los aragoneses. Una tarea difícil, ya que están pendientes los desdoblamientos de la N2 y la N232 o la TCP y proyectos confinanciados específicos para Aragón, como el Plan de la Minería. Soy consciente de la relevante tarea que tiene por delante esta delegación de Gobierno, pues son muchos los asuntos relacionados con Aragón y que afectan a la Administración General del Estado. Infraestructuras pendientes, inversiones por realizar, proyectos cofinanciados específicos para nuestra comunidad autónoma, como el Plan de la Minería, sobre los que, apreciado ministro, deberemos trabajar con altas dosis de esfuerzo e imaginación para que permanezcan, pese a los necesarios ajustes. El acto ha contado, entre otros, con una nutrida representación del Gobierno de Aragón, con su presidenta al frente y el ministro de Industria, José Manuel Soria.